Perfecto, ya está grabando. Pues vamos a comenzar. Entonces, por favor, confirmen si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Chicos. ¿Sí? Ah, excelente. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer grande esto y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vimos la última clase? La última clase vimos algunos apartados sobre seguridad en el laboratorio. Ujú. Recuerden que la seguridad en el laboratorio es sumamente importante y no solamente en laboratorios de química, sino en general en todos los laboratorios siempre van a encontrar medidas de seguridad, ¿no? Pero estuvimos hablando que cuando nosotros trabajamos dentro de un laboratorio de química, ocupamos diferentes métodos o diferentes, digamos, precauciones para justamente cuidar nuestro trabajo en el laboratorio y llevar a cabo buenas prácticas de laboratorio. Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues vimos que nos ayudan los pictogramas CLPs, nos ayudan las hojas de seguridad y los rombos de seguridad. En realidad los tres se complementan, no es como que uno vaya primero, luego el otro, después el otro, no, sino que los tres se complementan para poder tener una buena práctica dentro de nuestro laboratorio, ¿ok? Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que vimos. Duda, pregunta, ¿no? Respecto a estas medidas de seguridad dentro del laboratorio. Chicas, chicos. No, profesor. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar y vamos a continuar con nuestra parte de reacciones químicas. Entonces vamos a ir leyendo y vamos explicando. ¿Qué dice? Dice, ¿cómo detectamos un cambio químico? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta de cómo detectamos un cambio químico? Porque justamente la reacción química es un cambio químico. Recuerden que nosotros estuvimos hablando sobre propiedades físicas y sobre propiedades químicas, que fue como introducimos este tema. Cuando se lleva a cabo una reacción química, se lleva a cabo un cambio químico, más no un cambio físico. Digo, sí puede presentar un cambio físico, pero en realidad... Sí, dime. Está presentando, estoy presentando mi pantalla, pero no se puede ver la presentación. ¿No se ve la presentación? No. Ok, denme un segundo. Justo, eso tenía un poco de... A ver, ¿dónde están? Acá están. Ok, es que... Ok, a ver, les voy a dejar de... A ver, vamos a hacerlo. A ver, presentar ahora toda tu pantalla. Ok, pues... ahí estamos presentando. Sí, la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, si les hago la presentación, ¿la ven? Sí, ya. Ok, a ver, le voy a ponerla grande. Si la pongo grande, ¿ahí la ven también? Sí. ¿Sí? Ah, excelente. Es que le puse nada más ver, creo que una ventana o algo así, y se había quitado. Pero así ya la podemos ver, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿qué estábamos hablando? Estábamos mencionando que cuando se lleva a cabo una reacción química, principalmente hay un cambio químico. Claro, también puede haber un cambio físico, porque muchas veces podemos ver, por ejemplo, un cambio de estado, ¿no? A lo mejor de un sólido a un líquido, de un gas a un sólido, de un gas a un líquido, etc. Pero principalmente, ¿cómo vamos a detectar que se está llevando a cabo una reacción química? Ah, pues porque vamos a observar un cambio químico. ¿Ok? Entonces vamos a ir leyendo y vamos explicando. Dice, en el proceso de una reacción química, las sustancias finales tienen color diferente a las iniciales. Es decir, muchos de los cambios químicos o muchos de los cambios que se van a llevar a cabo dentro de una reacción química, o cómo los vamos a poder identificar, es porque va a haber un cambio de color. Ajá. No siempre, pero por lo regular sí pasa, que nosotros supongamos que tenemos reactivos de color negro y una vez que se lleva a cabo la reacción química, esos reactivos se van a convertir en un color verde. Así es la primera forma que nosotros podemos identificar un cambio químico. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede presentar un cambio de color. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Excelente. ¿Qué más dice? Dice, en una reacción química puede necesitar calor o desprender calor. Habrá entonces un intercambio de calor con el exterior. Muchas reacciones químicas, que también lo veremos un poco más adelante,
Si yo aquí tengo mi reacción química, suponiendo que este es un vaso de precipitado y aquí adentro tengo mi líquido que voy a hacer mi reacción química, para poder llevar a cabo una reacción química con estos reactivos, muchas veces yo necesito aplicarles calor. Ajá. Necesito aplicarles calor, es decir, calentar esta sustancia química. ¿Para qué? Para que las moléculas o los átomos de lo cual están compuestos estos reactivos, pues puedan interaccionar entre sí. Y de esta manera, muchas veces, nosotros necesitamos darles energía en forma de calor a las reacciones químicas para que se lleven a cabo. Ajá. Esto con la finalidad de que, ahorita lo veremos más adelante, pero esto es con la finalidad de que se formen nuevos enlaces. ¿Y cómo se van a formar nuevos enlaces? Pues primero hay que romper los anteriores y una vez rotos esos enlaces, ahora sí se van a poder formar nuevos. Pero muchas veces también, ¿cómo es que nosotros podemos identificar que se está llevando a cabo una reacción química? Pues porque hay un intercambio de calor. Es decir, que va a desprender calor esa reacción química. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando calor, muchas veces el calor ya en forma de producto va a desprenderse. Y no me refiero a que en forma de calor explote, no, sino que a lo mejor nosotros encontramos cierto humito saliendo del vaso de precipitado o hasta el mismo vaso de precipitado se va a calentar. Claro, depende mucho de la reacción que nosotros estemos llevando a cabo. Pero también para poder detectar estos cambios, además del cambio de color, también se presenta un intercambio de calor, ya sea en forma de que se caliente el vaso de precipitado o en el material que estemos trabajando, o que empiece a salir un poco de humo de la reacción. Eso nos está dando un indicio de que está existiendo un intercambio de calor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿de qué otra manera podemos identificar un cambio químico? Pues porque también se puede producir luz. ¿Qué dice? La luz es una forma de energía que se libera de una reacción química. En una combustión se produce luz, ¿no? Dando un ejemplo. Entonces, también muchas veces en algunas reacciones químicas se va a producir luz. Y puede ser luz de diferentes tonos, ¿eh? Créanme que es muy, muy interesante. Hay una práctica que realizamos cuando estamos viendo tabla periódica, donde en una cucharilla de combustión ponemos diferentes elementos. Entonces, si nosotros ponemos diferentes elementos en esas cucharillas de combustión y lo acercamos a una flama así de gas o en un matraz con alcohol, esa flama se va a tornar de un color diferente. Por ejemplo, si nosotros acercamos sodio a la llama, se va a tornar la llama de color rojo. Si nosotros acercamos litio a la llama, se va a tornar en un color verde. Si nosotros acercamos cromo a una llama, se va a tornar como una llama como blanquiza o de color blanco. Es decir, todas las reacciones también pueden presentar diferentes colores o pueden producir luz. Hay una reacción química sumamente padre donde nosotros mezclamos zinc con un ácido y nosotros lo calentamos. Esa reacción química lo que hace es muchas veces produce una luz. Y es una luz así de manera inmediata. Entonces es una práctica súper padre. Desafortunadamente no la podemos ver en estos momentos, pero les prometo que les busco un video, porque por ahí tengo un video de esta reacción química y se ve inmediatamente que cuando hace reacción produce un haz de luz. No sé si han visto las luces de estrobo. Los estrobos, ¿cuáles son? Son como esas luces blancas que como que parpadean, y cuando tú estás en una luz de estrobo como que te vuelves lento. ¿Sí la han visto esa luz? Se llaman luces de estrobo. ¿Sí las han visto? ¿Chicos? ¿Chicas? Creo que no. ¿No? Bueno, esta luz llamada luz de estrobo son como de LEDs blancos. Entonces justamente el tono que da esa luz de estrobos es justamente el tono que da esta reacción química. Y está súper padre, está súper padre. ¿Para qué sirven los estrobos? Los estrobos principalmente se utilizan bueno, lo pueden encontrar en lugares así muy cerrados, como por ejemplo discotecas y todo eso. Pero una aplicación es que alumbran mucho. Pero pues bueno, el efecto que te da la luz de estrobo, por ejemplo, cuando estás bailando, cuando estás haciendo algo, como que te ves lento. Busquen un video, así como de
personas bailando con luz de strobo. Y van a ver cómo se ve súper padre, se ve súper, súper padre. Pero bueno, también cómo detectamos un cambio químico con la producción de luz. Ya vimos que puede haber un cambio de color, puede haber un intercambio de calor o también puede haber una producción de luz. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Y de qué otra manera también podemos detectar un cambio químico? Se puede producir también un desprendimiento de gas. ¿Cómo es que nosotros detectamos ese desprendimiento de gas? Porque muchas veces cuando se lleva a cabo la reacción química empieza a burbujear. ¿Por qué empieza a burbujear? Porque principalmente empieza a haber una liberación de dióxido de carbono. Entonces, esto empieza a burbujear y claramente, si es una reacción que también, además de desprender gas, desprende calor, pues esta reacción química se va a calentar y también va a haber un desprendimiento de gas hacia arriba. No solamente se va a ver el burbujeo, sino que esas burbujas se van a condensar y se va a liberar justamente ese gas. Entonces vean, hay muchas formas de poder identificar cómo se lleva a cabo una reacción química. Estas 4 son las principales, pero podemos detectar de otras maneras. También podemos detectar precipitaciones. ¿Qué es una precipitación? Ya habíamos visto que una precipitación es cuando yo tengo un líquido con un sólido y el sólido se va hasta abajo. También se puede presentar una precipitación. ¿Qué otra cosa? También se puede presentar cambios de color, intercambio de calor, desprendimiento de gas. Sí, esas principalmente. Estas principalmente, ¿no? Entonces, vean, en realidad es muy fácil identificar una reacción química. Es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque de manera inmediata ustedes van a ver un cambio. Claro, va a depender mucho de qué es lo que estén trabajando. Porque muchas reacciones químicas, muchas reacciones químicas no se llevan a cabo. ¿Por qué no se llevan a cabo? Porque justamente no tienen la capacidad los reactivos de reaccionar entre ellas. Muchas veces, ¿quién nos da ese valor? Pues estamos hablando ya esto de termodinámica, que nos dice si pueden reaccionar o no, que es el delta H o el delta G, que es el delta de Gibbs o el delta que es el hamiltoniano, que nos dicen la producción de calor o el nivel de aceleración de una reacción química, ¿no? Digo, eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero es para que lo sepan. Muchos reactivos no llegan a reaccionar, ¿no? Por diferentes circunstancias que nos explica la termodinámica. Pero la mayoría de ellas sí reacciona. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia. ¿No? ¿No? Excelente. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya hablamos sobre qué es una reacción química, ya hablamos sobre trabajo de seguridad en laboratorio, ya vimos cómo se puede expresar o cómo se puede escribir una reacción química, ya vimos que una reacción química se escribe primero con reactivos y luego con productos, y ya vimos cómo se puede llevar a cabo una reacción química. Ahora, es muy importante mencionar esto, el estado de los reactivos. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros escribimos una reacción química o cuando nosotros trabajamos con una reacción química, es sumamente importante que nosotros sepamos en qué estado de agregación están los reactivos y los productos. ¿Esto por qué? Porque me va a permitir trabajar con ellos y me va a poder entender o dar un aproximado de cómo es que se va a llevar a cabo la reacción química. Es decir, yo siempre a un reactivo y a un producto debo de indicar su estado de agregación. ¿Cómo lo voy a identificar? Pues que enfrente de el compuesto que yo esté escribiendo, al lado siempre vamos a encontrar unos paréntesis en forma de subíndices. Esos subíndices o esos paréntesis o esos subíndices, ¿qué información nos dan? Nos van a dar el estado de agregación de ese reactivo o de ese producto. En el caso de que sea una S, va a referirse que es un sólido. Cuando es una L, quiere decir que es un líquido. Y cuando es una G, quiere decir que es un gaseoso. Pero vamos a encontrar otro, que es el AC. El AC es en estado acuoso. ¿Qué quiere decir que sea un estado acuoso? Un estado acuoso es aquella disolución que yo preparé. Es decir, ya sea que un sólido o un líquido lo haya disuelto en otro líquido. ¿Ok?
¿ok? De esa manera yo voy a tener un estado acuoso. ¿Por qué? Cuando yo hablo de acuoso, estamos hablando de que estoy disolviendo algo en agua. Ajá. Y puede ser un sólido o puede ser un líquido, ¿correcto? ¿Sí? Entonces vean, aquí les puse 3 ejemplos de 3 reacciones químicas. La primera es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Ya sabemos que estos dos pertenecen a los reactivos. Ahora, para yo tener más información de esos reactivos, yo les voy a agregar sus estados de agregación. Es decir, en el caso del ácido clorhídrico es una sustancia acuosa. Es una sustancia acuosa, porque en realidad el ácido clorhídrico es un gas. Pero cuando nosotros lo trabajamos en forma acuosa. ¿Ok? En el caso del hidróxido de sodio, también lo encontramos en forma líquida o también la podemos encontrar en forma sólida. Y no se preocupen, esta información de los estados de los reactivos por lo regular siempre se las dan. Siempre, 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 siempre. Pero si no se las llegaran a dar, ¿dónde podrían encontrar esta información de los estados de agregación de los reactivos que ustedes van a trabajar? ¿Dónde lo podrían encontrar esa información? Porque, por ejemplo, que el ácido clorhídrico es acuoso o que el hidróxido de sodio es líquido. ¿Dónde podrían encontrar esa información? ¿Dónde la podrían encontrar? ¿Dónde la podrían encontrar? Dirán, pues en internet, ¿no? Sí, claro, muy válido en internet. Pero más específicamente, ¿dónde? ¿Dónde podrían encontrar que esos dos reactivos, uno es acuoso y el otro es líquido? Pues en sus hojas de seguridad, ¿no? En sus hojas de seguridad de cada uno de los reactivos, ¿no? Si no saben en qué estado de agregación están, cuando van a trabajar con ellos en el laboratorio, ¿qué es lo que harían? Buscarían la hoja de seguridad tanto de ácido clorhídrico como de hidróxido de sodio y ahí puede venir la información de en qué estados de la materia puedo encontrar estas dos sustancias. Y encontrarán que el ácido clorhídrico lo encontramos en forma acuosa y el hidróxido de sodio puede ser en forma sólida o en forma líquida. ¿Por qué? Porque en realidad lo encontramos en forma sólida, porque si lo compramos directamente en tlapalería o cosas así, el hidróxido de sodio viene como en lentejas. ¿Alguien alguna vez, su mamá o su papá ha comprado hidróxido de sodio para destapar el baño? ¿No? Porque principalmente es para eso, ¿no? Para destapar los baños. Pues bueno, si lo compran como en forma sólida, es decir, en lentejas de hidróxido de sodio, son como pedacitos de hidróxido de sodio. Y esas lentejas ya se disuelven en agua, ¿no? Para poder utilizarla. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque el hidróxido de sodio es una reacción sumamente exotérmica, y ahorita veremos qué es exotérmica, es decir, que desprende mucho calor. Si ustedes pusieran hidróxido de sodio en una cantidad de agua, pues van a sentir cómo se calienta esa agua. ¿Por qué? Porque la reacción química entre hidróxido de sodio y agua es muy caliente, ¿no? Y en términos químicos se le llama reacción exotérmica, es una reacción exotérmica, es decir, que desprende mucho calor. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y toda esa información, ¿dónde la encuentran? En sus hojas de seguridad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, entonces vean, así como encontramos el estado de agregación de los reactivos, también podemos encontrar el estado de agregación de los productos. ¿Qué pasa si yo sumo hidróxido de sodio con ácido clorhídrico? Pues yo voy a obtener cloruro de sodio y agua. El cloruro de sodio lo obtendré en forma sólida y el agua en forma líquida. Entonces vean, es sumamente importante que cuando nosotros trabajemos con reacciones químicas, cada uno de los reactivos y cada uno de los productos siempre debe de tener sus estados de agregación. ¿Por qué? Porque así nos van a dar más información sobre lo que estamos trabajando. Si lo hacemos únicamente de manera escrita, pues en realidad no nos dan mucha información, ¿no? Si nada más lo trabajamos en el cuaderno o en el pizarrón, pues no nos interesa tanto, en realidad. Porque son variables que no nos afectan en un ejercicio de pizarrón, por ejemplo. O a veces sí, pero no, la mayoría de las veces no. A menos que tenga que cuantificar eso, pues sí, ya se vuelve una variable a considerar. Pero
¿En qué sí nos funciona real? Pues dentro del laboratorio sí nos funciona, porque así sabemos qué vamos a trabajar. Ah, pues el ácido clorhídrico está de manera acuosa, entonces va a estar en forma líquida. El hidróxido de sodio también en forma líquida. Entonces voy a tener que buscar las medidas de seguridad necesarias para poder trabajar cada una de estas sustancias. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Entonces aquí les pongo otra reacción. Es el metano, ¿no? Este es CH4, que es metano, que es un gas. Y si yo lo combino con oxígeno, que también es un gas, me va a dar como resultado dióxido de carbono, que también es un gas, y agua. Ujú. Entonces vean, aquí viene otra parte de nomenclatura de reacciones químicas. Si se dan cuenta, aquí yo puse una flechita para arriba. Esta flechita para arriba, ¿qué significa? Bueno, muchas veces también en algunos reactivos o principalmente en algunos productos se les va a poner una flechita hacia arriba. ¿Qué significa esa flechita hacia arriba? Que ese producto va a liberar dióxido de carbono. Ujú. Eso significa esa flechita hacia arriba, que ese producto va a liberar dióxido de carbono. Y se pone una flechita de arriba, ¿por qué? Porque esa liberación del dióxido de carbono se da en forma de burbujas o también en forma de gas. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos expresar dentro de nuestra reacción química que hay una liberación de dióxido de carbono, al compuesto que se libera, y vean, aquí ponemos que es dióxido de carbono. Como sabemos que se libera, le pondremos una flechita hacia arriba. Esa flechita hacia arriba significa que se libera dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Y vean, les pongo una reacción química más, que es nitrato de plata en forma acuosa más cloruro de sodio en forma acuosa. ¿Qué pasa si yo combino estos dos reactivos? Como resultado, me dan mis productos de cloruro de plata, también en forma sólida, y nitrato de sodio en forma acuosa. Y vean, aquí viene otra nomenclatura, que sí que es una flechita hacia abajo. ¿Qué significa la flechita hacia abajo? La flechita hacia abajo significa que el sólido que yo voy a obtener aquí, porque vean, es un sólido y esto va a ser un sólido. El sólido que yo obtengo aquí se va a precipitar. Es decir, cuando yo combine estas dos sustancias, mi resultado, ¿cómo va a quedar? Ah, pues voy a tener una parte acuosa que va a ser este nitrato de sodio y en forma de precipitado, es decir, en forma de un sólido que se va hasta abajo del recipiente, voy a obtener este, que en este caso es cloruro de plata. Entonces muchas veces ponemos estas flechitas hacia arriba o hacia abajo, también ¿para qué? Para que la reacción química me dé todavía más información. Cuando yo trabajo en el laboratorio es sumamente importante tener toda la información posible. ¿Por qué? Porque así me va a permitir entender mi reacción química y además tener un buen trabajo dentro de mi laboratorio. La clase pasada yo les dije que muchas veces hay que seguir ciertas reglas o ciertas normas. Estas normas están reguladas, que son las buenas prácticas de laboratorio. Y cualquier independencia, cualquier estancia, cualquier colegio, cualquier cosa que trabaje en un laboratorio, siempre, siempre, siempre debe tener buenas prácticas de laboratorio. Porque si no la tienen, pues bueno, pues no es como que puedan trabajar dentro del laboratorio. ¿Por qué? Porque no tiene personal capacitado para poder trabajar con diferentes reacciones químicas. Entonces vean, es sumamente importante que nosotros sepamos toda la información que nos pueda dar una reacción química. Y en este caso, ¿qué información, además de los reactivos y productos, me da? Ah, pues me da que yo tengo que poner mis reactivos y mis productos en el estado de agregación que están, ya sea sólido, líquido, gaseoso o en forma acuosa. Recuerden, la forma acuosa es que yo disolví algo en agua, ya sea un sólido o un líquido. ¿Cómo voy a poner estos estados de agregación? Los voy a poner en forma de subíndices entre paréntesis. ¿Ok? Y además de los estados de agregación, yo puedo poner flechitas hacia arriba o flechitas hacia abajo, donde las flechitas que van hacia arriba significan o nos dan información de que se está liberando dióxido de carbono. Y si encontramos una flechita que va hacia abajo, nos dice que el sólido que dio como producto
va a precipitar. ¿Ok? Entonces vean, la finalidad de esto es tener que mucha información sobre nuestras reacciones químicas. Porque si tenemos mucha reacción, si tenemos mucha información sobre esto, como les dije, podemos tener unas muy buenas prácticas de laboratorio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, profesor. ¿No? Ok, bien. Y vamos a terminar con esto. Y vean, dice, ¿por qué ocurren los cambios químicos? Ya vimos que cuando reaccionan o cuando yo tengo dos reactivos, pues estos van a generar un cambio químico. Estos van a generar una reacción. Pero ¿por qué se lleva a cabo esa reacción? ¿O por qué se lleva a cabo ese cambio químico? Pues dice, cuando se produce un cambio químico, se rompen determinados enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces en los productos. Por lo tanto, cambian la forma en la que se unen. ¿Eso a qué se refiere? Y vean, primero vamos con esta parte de aquí al lado. Aquí les pongo cómo ustedes verían una reacción química desde el vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico. Es decir, si nosotros nada más lo viéramos con nuestros ojos, aquí tenemos reactivos. Supongamos que estos reactivos reaccionan y únicamente ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un cambio de color, es decir, va a cambiar de color café a color azul. Y con esto yo ya estoy identificando que se está llevando a cabo una reacción química. Pero ¿qué pasaría si esa misma reacción química yo la viera a través de un supermicroscopio? ¿Qué pasaría? Pues yo vería que en mi reactivo color café yo tengo unido enlaces con A y B y tengo unido enlaces con C y D. Entonces, una vez que yo agregue aquí todos mis reactivos, que este es mi reactivo 1 y este es mi reactivo 2, pues estos van a tener cierta interacción. ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor yo tengo que calentar estos reactivos. Y el mismo calentamiento que va a permitir que estos enlaces se rompan. Cuando estos enlaces se rompen, pues claramente debe de encontrar la estabilidad la reacción química. De tal forma que va a necesitar con quién enlazarse. ¿Para qué? Para que se vuelva estable eso. Entonces, cuando se rompen estos enlaces, como productos van a formar nuevos enlaces. Es decir, vean, en primera instancia A y B estaban unidos, pero se rompió este enlace y ahora ¿quién va a estar unido con quién? Pues ahora va a estar unido A con C. Y si yo en un principio tengo C y D, este enlace se va a romper y ahora voy a tener unido B y D. Y claro, no solamente puede pasar esto, a lo mejor se une A con D o C con B. Pero aquí pues les estoy dando este ejemplo. Entonces, eso sucedería si nosotros lo viéramos a través de un microscopio. ¿Por qué se lleva a cabo un cambio químico? ¿Por qué se lleva a cabo una reacción química? Porque se están rompiendo los enlaces y se están formando otros nuevos. Si se están formando otros nuevos, claro, voy a obtener productos completamente diferentes a los reactivos. Es decir, voy a obtener compuestos químicos completamente nuevos a comparación de los que tengo inicialmente. Por eso muchas veces los cambios químicos que nosotros observamos son cambios de color, observamos que existe una liberación de un gas, vemos que se calienta, vemos que hay una producción de una luz. Es decir, en ese lapso de cambio va a suceder algo. Es decir, el rompimiento de esos enlaces pasa en este intermedio. Se rompen los enlaces y se rompen para formar nuevos enlaces. Entonces, eso sucede y esa es la explicación de por qué suceden las reacciones químicas o por qué suceden los cambios químicos. ¿Suceden por qué? Porque existe el rompimiento de enlaces
y posteriormente se van a formar nuevos enlaces. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces vean, aquí hay un ejemplo de una reacción química. ¿Qué pasa si yo combino ácido clorhídrico y carbonato de sodio? Ujú. El carbonato de sodio es una sal que es de color blanca y el ácido clorhídrico pues es un líquido transparente e incoloro, ¿no? Entonces vean, ¿qué pasa si yo junto estos dos? Pues al final tengo una reacción color ¿qué? Color morada, ¿no? Y díganme ustedes si este o este son morados. No, ni el carbonato de sodio ni el ácido clorhídrico son morados. Uh-huh. Entonces vean la reacción química que se tuvo que llevar a cabo para poder obtener ¿qué? Para poder obtener esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se obtiene de esto? Principalmente se obtiene ácido carbónico y cloruro de sodio. Uh-huh. Es lo que se obtendría de esta reacción química. Ácido carbónico y cloruro de sodio. Y aquí ya se está formando tanto el ácido carbónico y el cloruro de sodio. El cloruro de sodio en forma de un precipitado o en forma acuosa, y el ácido carbónico es lo que está aquí como en burbujitas, porque aquí también hay un desprendimiento. ¿De qué? De dióxido de carbono. ¿Ok? O del mismo hidrógeno. Está así, que está reaccionando con el carbonato y el ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a ver este video para que nos quede un poco más claro qué son los cambios físicos y qué son los cambios químicos. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Dejen ponerlo. Es un video muy cortito, pero creo que ejemplifica muy bien lo que es un cambio químico y un cambio físico, para que vean la diferencia entre cada uno de ellos. Ay, ¿ahora qué? Denme un segundo. Ok, listo. Díganme por favor si pueden escucharlo. ¿Lo pueden escuchar? En la naturaleza podemos... Ok, entonces lo voy a hacer grande. Díganme por favor si pueden verlo ahí. ¿Pueden ver el video ahí? Sí. Ok, entonces ahora sí, vamos a verlo. presenciar distintos fenómenos o cambios. En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rayamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente.
hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Listo, y ese es el video. Supongo que queda un poco más claro cómo es que se lleva a cabo una reacción química. Ya vieron, es lo que les dije. La reacción química es un cambio en la estructura interna ¿de quién? De los reactivos que estén reaccionando entre sí. Entonces, ¿cómo podemos observar esos cambios químicos? Los podemos observar a través de diferentes cambios, como de color, formación de luz, precipitaciones, efervescencias, etc. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ok. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. El día de mañana continuamos con nuestra clase y veremos la parte de la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué? Porque todas las reacciones llevan a cabo esta ley, que la vamos a explicar el día de mañana. Y vemos qué es una reacción exotérmica, endotérmica y algunas características de las reacciones químicas. ¿Ok? Y además les voy a mostrar un experimento. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, algo que quieran comentar. No, todo bien.